Buenas noches, queridos hermanos. Aquí estamos esperando exponer la palabra de Dios en esta ocasión y esperando también que Dios nos favorezca con su Santo Espíritu. Quiero enviarles con mi esposa un saludo cariñoso a sus hogares y que la paz de Dios reine en cada corazón y que la protección divina siga manifestándose en sus hogares. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias te damos por tu santa palabra que nos enseña cómo acercarnos a ti, Señor. La manera en la que debemos orar. Algo que tú nos dices, no lo que nosotros pensamos, creemos o lo que nos han dicho, Señor. Permítenos entonces exponernos a tu palabra y así vayamos comprendiendo aspectos muy importantes que debemos tomar en cuenta cuando nos dirigimos a ti a través de la oración. Ayúdanos, Señor, y que este estudio pueda contribuir para no solo una comprensión de lo que tú quieres y esperas en las oraciones, sino una práctica cada vez más intensa y hermosa de la oración. Que tu iglesia pueda ser favorecida con estas instrucciones y encuentre la bendición de tu parte. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Los días domingos por la tarde, la Diaconía de Adoración envía oportunamente el programa y con el artículo que contiene algunos de los salmos en esta ocasión. El propósito es para que aprendamos a orar con los salmos, para que aprendamos a orar a través de la palabra de Dios y evitar conceptos que no son saludables cuando estamos orando. Nos hemos visto asediados, rodeados y muy influidos quizá con ciertas maneras de entender la oración. Pero quiero invitarles a ustedes y desde luego que me estoy uniendo a ustedes, aunque antes que ustedes por la preparación de estos temas, pero todos podamos unirnos para ir comprendiendo lo que Dios nos dice acerca de la forma de cómo debemos orar, el contenido, estos conceptos, y lo encontramos en la palabra de Dios, lo encontramos en diferentes porciones de la Biblia y de una manera especial en los salmos. Ustedes deben recordar que los salmos se caracterizaron por ser el libro de oración del pueblo de Israel. Y hay estudiosos que dan sus puntos de vista y con base para decir que también el Señor Jesús oró con los salmos. Pero al mismo tiempo el salterio se convierte en himnos que se elevan a Dios. Y esto es algo que también se reconoce al salterio como una especie de himnario. Y uno de los que ustedes saben compuso la mayor parte de los salmos, y los otros salmos fueron compuestos por personas que se vieron también en esa influencia, es el rey David, y se le califica en determinada porción como el dulce cantor de Israel. Así es que, considerando estos conceptos, quiero decirles que la manera de cómo podemos aprender a orar es con los salmos. Ya hemos expuesto el Padre Nuestro para ver lo que el Nuevo Testamento nos enseña acerca de la oración. Sí, ahora vayamos al Antiguo Testamento, de donde tiene su antecedente el pueblo de Dios y las instrucciones divinas también para orar. No vamos a exponer todos los salmos, desde luego, sino vamos a exponer algunas oraciones intensas que hay dentro de los salmos. Los salmos pueden incluir oraciones muy intensas que nos permitirán identificarnos con esas oraciones. Y antes de continuar, quiero decirles por qué estoy tan interesado que a través de la palabra de Dios aprendamos a orar. Porque cuando oramos con la palabra de Dios, entonces nos vamos
librando de expresiones que pudieran no ser del todo agradables a Dios y aún hasta profanas. En cambio, cuando vamos dependiendo cada vez más de la palabra para orar, entonces oramos a Dios con la palabra de Dios. Y como se dice comúnmente, cuando oramos con la palabra de Dios, no tengamos duda de que Dios va a escuchar su palabra que estamos nosotros usándola para dirigirnos a Dios en oración. Claro que hay otras oraciones que van a permitirnos expresar nuestros sentires, necesidades, preocupaciones, pero aún en los salmos hay preocupaciones que están expresadas ahí. De hecho, los israelitas piadosos llegaban al templo y había una serie de oraciones ahí en el santuario. Tomaban esas oraciones y entonces las hacían suyas y se presentaban delante de Dios y dejaban en el templo esas oraciones. Algunos escribían esas oraciones y a la hora de llegar al templo y orar, las dejaban en determinado lugar y se convertía así en un material valioso, precioso. Y estas que fueron seleccionadas, entonces se dice que son oraciones inspiradas por Dios. Bueno, además de la forma como el salmista las escribe, también ellos contaban con toda esta riqueza de las oraciones. Y por eso hemos enviado el Salmo 5 de los versículos 1 al 3, el domingo antepasado, el domingo pasado, pues enviamos el Salmo 17 de los versículos 6 al 8. Y esto lo hemos hecho porque, como les digo, vamos a aprender a orar con la palabra de Dios. ¿Qué expresan estas oraciones? Y aquí va a servir también para los hermanos, porque estoy sabiendo que hay grupos de hermanos o un hogar o se reúnen 2, 3 hermanos con la distancia correspondiente y las medidas que se deben tomar. Y entonces comentan el material que les envía, porque ese es el propósito, que ese material puedan leerlo antes y ya cuando están reunidos quien le toque dirigir, pues al menos se convertirá en un coordinador o alguien que conduzca la exposición, las preguntas, las respuestas a través de ese material que se les envía. Esperamos entonces que en los hogares estemos teniendo estudios bíblicos con el fundamento muy cuidadoso en la palabra de Dios, pero con la libertad también de expresar diferentes situaciones que cada hogar, cada persona, cada hermano puede vivir aplicadas a las oraciones que estamos enviando. En esta ocasión quisiera hacer una especie de ejercicio, si cabe decirlo así, para que ustedes se den cuenta que hay mucha riqueza en el material que se les envía. Y deteniéndome en el capítulo 5 de la oración que se les envió, de los versículos 1 al 3, y especialmente en el versículo 3, donde dice el salmista: «Oh Jehová, de mañana oirás mi voz». ¿Y cómo sigue? Si estuviéramos en un estudio bíblico, después de decir: «Oh Jehová, de mañana oirás mi voz», dice: «De mañana me presentaré delante de ti y esperaré». De mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Y aquí es donde hicimos referencia acerca de la palabra presentar. Y hasta se les puso el término en hebreo. Esta palabra que se traduce aquí como presentar, me presentaré, es la misma palabra que se usaba para cuando los israelitas, y de acuerdo a los textos que se les envió de Levítico, los israelitas seguían todo ese proceso de preparación con un sacrificio para que ya listo ese sacrificio, entonces se presentaran a Dios o presentaran ese sacrificio a Dios. Pero ese sacrificio específicamente es un holocausto.
hay otras ofrendas, otros sacrificios. Pero el contexto de Levítico nos permite, al usar esa palabra, presentar en el contexto de un holocausto. El holocausto era la ofrenda, como ustedes también ya leyeron, completamente quemada, no quedaba nada para los sacerdotes, no. Todo ese humo que se daba al quemar este sacrificio subía con olor fragante hasta la presencia de Dios, en esa forma simbólica de verlo. Y esto hacía entonces que el israelita se sintiera cumpliendo la voluntad de Dios al presentar ese sacrificio, el holocausto. Pero el israelita piadoso era también plenamente consciente que si en ese momento él presentaba el sacrificio de un animal y que se quemaba completamente como un holocausto, era un sacrificio sustitutorio, un sacrificio que debió haberlo hecho el salmista con su propia vida, pero Dios dijo, van a usar estos sacrificios y en lugar de sus vidas presenten estos sacrificios. Pero también el israelita piadoso, porque hubieron muchos que no fueron ordenados en esto, pero el israelita piadoso se dice, tenía la conciencia de que ese sacrificio lo estaba sustituyendo, pero al mismo tiempo, él en su diario vivir, así como se presentaba el holocausto, presentaba su propia vida, es decir, su diario caminar, como decimos, una consagración total a Dios, completa y total y para siempre, se dice también, a Dios. Esto lo sabía el israelita. Bien, tomando esa palabra presentar, cuando viene aquí en el versículo 3 del Salmo 5, de mañana me presentaré, está diciéndose para el israelita que lee este salmo, y nosotros tenemos que explicar estas cosas para aplicarlo a nuestras vidas porque estamos lejos de lo que el israelita conocía y practicaba. Cuando aparece aquí, entonces dice el salmista, de mañana me presentaré. Bien, cuando lo trasladamos al Nuevo Testamento, entonces bien podemos relacionarlo con Romanos capítulo 12, versículo 1. Os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Pero ahí viene la palabra que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Entonces ahí está hablando en Romanos 12, se dice de un holocausto, de una entrega total. Y tomándolo como esta oración, estaremos en la mañana diciéndole a Dios, de mañana me presentaré, es decir, me consagraré, me entregaré, Señor, toda mi vida la pongo a tus pies o bajo tu santa y divina voluntad, la totalidad de mi vida, el tiempo que yo camine este día, las cosas que tienen que ver con mi persona, todas son tuyas y las entrego a ti. Y úsame como a ti te plazca, Señor, conforme a tu voluntad agradable y perfecta, va a agregar el versículo 2 de Romanos 12. Bien, en esa concepción, hermanos, debemos entender ahí. Y acuérdense que Romanos 12 está en un contexto eclesiástico, no es una cuestión un tanto personal, sino a la iglesia también puede usarla así. Bueno, cuando estamos haciendo eso, entonces vamos a entender que oramos correctamente cuando ustedes y yo estamos dispuestos de todo corazón presentarnos delante de Dios como un sacrificio vivo, así como cantamos, un sacrificio vivo. Sí. Que estamos desde la mañana preparados, como dice la expresión de mañana, entregándonos a Dios y en esa consagración total
entonces queda listo todo para que Dios se manifieste en nuestras vidas. Y digamos, y ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí, tú Señor, y es algo también que no debemos pasar por alto. Como se dan cuenta, entonces, no estoy exponiendo todos los versículos, pero basta esta expresión que es una expresión un tanto central de estos versos. Que al orar debo tener yo la firme disposición o en el ejercicio de mi voluntad, pues decirle a Dios, me entrego a ti, Señor. Vengo a orar para entregarme a ti. Después de esa entrega, después de ese holocausto, entonces abramos nuestros labios y hablemos con Dios. O continuemos con lo que dice los siguientes versículos del Salmo. Capítulo 17, de los Salmos. El capítulo 17. Ahora vamos a otra oración. Voy a exponer las dos que ya se han enviado. El domingo pasado se envió esta oración. No se envió la oración de este Salmo 17 todo, sino de los versículos 6, 7 y 8. Yo te he invocado por cuanto tú me oirás, oh Dios. Inclina mi oído, escucha mi palabra, muestra tus maravillosas misericordias. Tú que salvas a los que se refugian a tu diestra, de los que se levantan contra ellos. Guárdame como a la niña de tus ojos, escóndeme bajo la sombra de tus alas. Estos son estos versículos, hermano. Pero miren qué intensidad de expresión hay aquí. Y empieza el versículo 6 diciendo, yo te he invocado por cuanto tú me oirás, oh Dios. Es una afirmación. Es una confianza en que Dios lo va a oír. No, nosotros también podemos decirlo y ahí es donde tenemos problemitas, hermanos. ¿De veras Dios nos va a oír? No, es que si yo oro a Dios, Dios me va a oír, porque Dios escucha. Como les he insistido, hermanos, y de todo corazón les estoy instruyendo para que vayamos liberándonos de esas concepciones que no las veo con base bíblica, hermanos. Porque a la exposición que damos podrá quedar claro esto. Sí, yo te he invocado por cuanto tú me oirás, oh Dios. Ahora, si Dios no me va a oír, ¿para qué oro? ¿Para qué le invoco? Pero el salmista está seguro de que Dios lo va a oír. Por cuanto tú me oirás, dice. Esa firmeza. Esa seguridad no la obtenemos nada más porque nosotros le vamos, Señor, tú oyes, yo sé que tu palabra dice, sí, pero hay que entender la palabra. Y en esta ocasión, la palabra de Dios, que está expresada en los versículos 1 al 5, en nuestra versión Reina Valera pudiera quedar hasta el 4. Ya hay una aclaración muy específica ahí de lo que los estudiosos y las otras versiones lo traducen. Bueno, las demás diríamos así. Y se ponen las citas bíblicas y las versiones también se pusieron. Pero vamos, quedémonos en esto nada más. De el 1 al 5 y específicamente 3 y 4... está hablando el salmista de algo que pareciera ser que no es muy común y espero que ustedes empiecen a familiarizarse con eso, hermanos. Algo que se conoce como juramento de inocencia o juramento de purificación. Así. Esto lo expresa aquí el Salmo y hay otros salmos más. Esos juramentos de inocencia aparecen en los Salmos, aparece en Job 31, aparece... Bueno, mis hermanos, hasta San Pablo lo expresa en la primera carta a los Corintios. Tal vez no dé tiempo de referir un poquito más eso. Pero bueno, un juramento de inocencia. ¿Y en qué consiste eso? Pues en decirle, Señor,
yo he vivido de tal manera que hasta donde veo no te he quedado mal, Señor. He obedecido tu palabra, he hecho lo que tú me indicas, te he buscado para alcanzar la gracia tuya y ahora en el Nuevo Testamento y con la asistencia de tu Santo Espíritu poder hacer tu voluntad, Señor. Esto he hecho porque tú me has ayudado, pero no te he quedado mal. Soy inocente en ese aspecto, diríamos. Y si fuera una acusación, como en el contexto del Salmo, bueno, no he hecho nada malo, Señor, soy inocente. O cuando lo trasladamos ya a nosotros, bueno, mi forma de vida, tú la puedes ver. Y en todo momento dice, tú has probado mi corazón. No voy a leer todo, pero bueno, vamos. Tú has probado mi corazón, me has visitado de noche, me has puesto a prueba y nada inicuo hallaste. ¿Sí? He resuelto que mi boca no haga transgresión en cuanto a las obras humanas por la palabra de tus labios. Yo me he guardado de las sendas de los violentos. ¿Se dan cuenta? Está diciendo el salmista, eso he sido yo. Señor, no te he quedado mal, ¿verdad? No, escucha mi oración hecha de labios sin engaño, va a decir la otra parte del versículo 1. De tu presencia proceda mi vindicación o justificación. Vean tus ojos la rectitud, dice el versículo 2 al finalizar. Todo esto les digo porque se conoce con ese título de juramento, así, de juramento de inocencia o juramento de purificación. Y esto lo llevaba a cabo el israelita y en el templo se podía celebrar eso. Ya también dimos los datos, hermanos. Pero, bueno, pero si el salmista no está bien, entonces ¿cómo le va a hacer para orar? Porque necesita orar. Si yo no estoy del todo bien, ¿cómo le voy a hacer para orar? Y aquí no se está diciendo que seamos seres humanos perfectos, no, pero hemos hecho la voluntad de Dios y si le hemos ofendido en algo, el Padre nuestro nos dice, perdónanos nuestras deudas, somos deudores delante de ti, Señor. Sí, entonces hay esa instancia sagrada, hay esa palabra bendita que se nos ha concedido para pedir perdón a Dios. Y si la persona ha fallado, ha pecado, pues debe pedir perdón a Dios. Y esa es la razón del por qué hay tantas porciones en los salmos donde el salmista se presenta para reconocer su culpa, su falla, su pecado y pide perdón a Dios. Y no solo los salmos penitenciales, también hay otras porciones en el Salterio y en el Nuevo Testamento y en otras porciones también, hermanos. Pero vamos... Sí, por eso está el Salmo número 6, el Salmo de los conocidos como salmos penitenciales. Está el Salmo 38, el Salmo 32 antes, el 38, el 51. Bueno, son salmos donde el salmista está descubriendo su realidad pecaminosa, se presenta a Dios y ruega, suplica, clama a Dios el perdón. Ahora, si no estamos bien con Dios, lo que queda es primero pedir perdón a Dios y que Él purifique nuestras vidas. Ya como les he dicho, en el Nuevo Testamento hay expresiones preciosas en cuanto a eso. Es más, en este caso, el juramento de inocencia, bueno, ¿es accesible a nosotros en el Nuevo Testamento? Sí. Porque Dios mismo ha hecho provisión para que podamos ser purificados. Y allá están los lavatorios, están todas esas ceremonias que antecedían a lo que el Señor Jesucristo iba a hacer cuando derramó su sangre en la cruz del Calvario. Y Él lo hizo. Y se expresa no solo en la primera carta de San Juan, cuando se expresan estos términos acerca de la sangre de Jesucristo que nos limpia de todo pecado.
y al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. También al empezar Apocalipsis lo expresa de una manera muy intensa. Hay formas, y en otras porciones del Nuevo Testamento. Lo cierto es esto, queridos hermanos, que la sangre de Jesucristo derramada en el Calvario hace posible la purificación de nuestras almas. Y eso es por acción del Espíritu Santo, que hace efectivo ese sacrificio, esa sangre que va a purificar nuestras vidas. Ahora, purificados así, entonces ya tenemos, oigan bien, ya tenemos el antecedente que se necesita para orar a Dios. Dios quiere que nosotros podamos acercarnos a Él en oración, y en el Nuevo Testamento ha hecho provisión a través de la sangre de Jesucristo, ¿sí? En el Antiguo Testamento era a través de la sangre de esos sacrificios, o del macho cabrío una vez al año en el Yom Kippur, allá en el lugar santísimo. El sumo sacerdote regaba esa sangre, pero esa sangre ahora se hace una realidad allá en el Calvario, en la cruz, y esa sangre que es derramada nos alcanza a nosotros, y esto es algo maravilloso. Entonces, teniendo la posibilidad de ser purificados, sí. Alguien va a decir, entonces solo pedimos eso. No, porque como es la sangre que derramó Jesucristo, si estamos en Cristo, esa sangre nos cubre. Sí, nos lava, nos limpia. ¿Cómo lo expresan los salmos penitenciales? Principalmente el Salmo 32, que es repetitivo eso. El Salmo 51 también. Bueno, estos salmos. Bien, hermanos. Entonces, lo que quiero decirles es que Dios nos enseña a orar, sí. Y hemos de orar, pero entendiendo que Dios ya se ha manifestado en nuestra vida, porque hemos buscado esa manifestación a través de la sangre de Jesucristo. Y hemos alcanzado el perdón de nuestros pecados. Y hemos hecho todo lo que corresponde para que tengamos purificación. Bueno, yo ya le pedí a Dios que perdone mis pecados. Aquí también hay otra aplicación, pero en el libro que hemos escrito de catequesis bautismal y membresía, en las últimas partes de las lecciones del bautismo, viene la confesión, y son artículos que se han escrito para enseñar que en el Nuevo Testamento hay un especial interés por la confesión de esos pecados, para quedar limpio, para quedar puro. Ya de acuerdo a lo que tenemos en los mandamientos del Antiguo Testamento, podemos decir si hemos pecado contra Dios o contra los seres humanos. Si hemos pecado, porque hay pecados que se hacen contra Dios, están los primeros 4 mandamientos. No me amplío también en esto. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Ahora, solo Dios es nuestro Dios. No debemos profanar su santo nombre, debemos guardar el día de reposo. Esos son mandamientos que están expresados y siguen completamente vigentes en nuestros tiempos. Claro que sí. Eso se expone en los catecismos que se han escrito en la historia de la Iglesia. Siempre van a aparecer los 10 mandamientos, también la doctrina de los apóstoles y, bueno. Queridos hermanos, ya Dios ha hecho provisión a eso. Si hemos ofendido a Dios, entonces pidámosle perdón a Dios. Sí. Si hemos ofendido a los seres humanos, a los padres, a los que siguen aquí a continuación, si hemos fallado a la esposa, al esposo, por lo que refiere al adulterio, si hemos cometido esas faltas que lo expresan del mandamiento 5 al 10, pidamos de perdón a las personas a quienes hemos afectado, hemos dañado, y Dios nos concederá su bendito perdón. Si hemos puesto en mal el nombre de la Iglesia, pidamos de perdón a la Iglesia, para que entonces, de acuerdo a los mandamientos que tenemos, nosotros sabemos que
qué pecado hemos cometido, hagámoslo conducente al respecto para alcanzar la purificación de nuestras vidas. Y quiero ir concluyendo, hermanos. Hay mucho que decir de esto, esperamos seguir exponiendo estas cosas. Se seguirán enviando los salmos, desde luego, las oraciones. Que Dios nos permita y nos dé vida y fuerzas también. Después el salmista dice, yo te he invocado por cuanto tú me oirás, oh Dios. ¿Y por qué? Como les decía antes, ¿y por qué tiene tanta seguridad el salmista de que Dios lo va a oír? Porque ya ha expresado su juramento de purificación. En otras palabras, ya ha dicho, Señor, ya he arreglado cuentas contigo. Estoy en paz contigo. Ahora, Señor, me atrevo a pedirte que tomes en cuenta mi plegaria. Me permitas invocarte. Por cuanto tú me oirás, oh Dios. Hermanos queridos, yo sé que hay tantos conceptos al respecto. Y perdonen por lo que voy a decir. Lo que se les está enviando es lo mejor que podemos tener en cuanto a investigación bíblica, comentarios y esos datos. Ahí están las referencias. Todo eso es para que aprendamos a orar con los salmos. Por un lado, me presento en un sacrificio vivo como holocausto en el Salmo 5. Ahora, ya he arreglado cuentas con Dios. Y al arreglar cuentas con Dios, puedo atreverme a decir que estoy en ese contexto del juramento de purificación, el juramento de inocencia. Y entonces, esto me permite tener acceso al Padre Celestial. Desde luego con la intercesión de nuestro Señor Jesucristo, aquel que ha derramado su sangre preciosa para lavar nuestros pecados. Y entonces nos presentemos delante de Dios, atreviéndonos a decir, porque tú me oirás, oh Dios. Por eso vienen antes estos versículos. Y después viene la oración. Y el Espíritu Santo, que nos asiste ahora, hará posible que esa sangre bendita nos limpie de todo pecado. Y estemos listos para orar a Dios. Algunos podrán decir, esa es una exageración, si Dios puede oír. Déjenme irles exponiendo todo esto bíblicamente. Y después hablamos. O platíquenlo por ahí, hermanos. Perdonen. Pero con esto quiero decirles que tenemos todo el fundamento para exponer la palabra. Seamos sencillos y hagamos lo que conviene. Padre Celestial, aquí estamos como pobres necesitados de ti. Nuestras vidas las consagramos a ti, nos postramos delante de ti. Y si nos arrodillamos o nos tendemos en el piso es porque estamos con eso expresando que toda nuestra vida es un sacrificio vivo. Y así quieras tú escucharnos. Y también, oh Dios, por lo que dice tu palabra en este Salmo 17, gracias por purificar nuestras pobres vidas. Gracias, porque eso nos permite acceso a ti. Por decirlo, nos abre las puertas del cielo o de tu corazón, Señor. Gracias por tu palabra. Ahora permítenos hacer lo que conviene en el nombre de Cristo Jesús. Amén.